una reunión, cuando se va a exponer la palabra de Dios, deberíamos ser los primeros en estar allí, porque es una oportunidad de recibir el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe? Y además no solo de recibir el mensaje, sino que Dios pueda hacer algo en nosotros para ser transformados. Qué importante es. Por eso es que deberíamos estar cuando se predica la palabra, ¿verdad? Eso es muy importante. Así que vamos a continuar en el libro de Colosenses, capítulo 1. Le invito a que vaya al versículo 15, por favor, para que leamos este tema que hoy vamos a tratar. Perdón. Se llama la preeminencia de Jesucristo. Es un tema muy interesante, que sería bueno que todos pongamos mucha atención. Vamos a leer el versículo 15, dice, del 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién Él? En Jesús. Les voy a dar oportunidad que abra su escritura, o si está en la pantalla que lo pueda ver, para que usted constate por medio de la palabra lo que Dios nos habla, ¿verdad? Dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué hermosas palabras. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder recibir el consejo, Padre. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú eres un Dios vivo. Como lo vemos a través de esta serie, tú eres suficiente, oh Dios. Por eso en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Que no sea solamente información, sino que esta palabra produzca un cambio, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Sí, oh Dios, háblanos en esta hora. Dame gracias, Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra, y que el poder de tu Espíritu Santo se encargue de hacer todo lo que sea necesario. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía hace un momento que sería bueno que pongamos toda nuestra atención, porque este no es un tema así como que muy fácil, pero es un hermoso tema. Y en él podemos aprender muchas cosas. En los versículos que acabamos de leer estamos viendo puntos muy importantes que hablan principalmente, y que vamos a hablar en todo esto, de nuestro Señor Jesús. Estos pasajes bíblicos nos afirman de una manera certera y contundente la verdadera identidad de Cristo. Porque sabemos que siempre se ha buscado, bueno, yo no sé si ustedes han visto, yo creo que sí, pero siempre a través de los años se ha buscado desprestigiar a nuestro Señor Jesús de una u otra manera. Y desde siempre se ha atacado directamente a la divinidad de Cristo. Siempre, ¿verdad? Con tantas filosofías, con tanto humanismo, con tantas situaciones se ha querido atacar directamente la divinidad de Cristo. Y justamente ese era el ataque que estaba teniendo Cristo en la iglesia de los Colosenses. Perdón. Porque en Colosas, fíjense que surgió la situación de decir que Cristo no era Dios. Pues ellos, entre otras cosas, tenían muchas filosofías. En Colosas fíjense que había una mezcla del judaísmo con la iglesia oriental, y la combinación de esta mezcla con el cristianismo, llamado gnosticismo. Entonces, el gnosticismo afirmaba
que el cuerpo de Jesús era malo, refiriéndose a su cuerpo como la materia. Porque ellos decían que la materia era mala y por lo tanto Cristo no era Dios, porque el cuerpo es materia. Y bueno, de esta manera empezaron a meter muchas cosas más que entraron en la iglesia de Colosa. Así que de esta manera eran bastantes los ataques a la divinidad de Cristo. Pero fíjense algo, si aseguramos que el cuerpo de Cristo era malo, como según estos gnósticos decían, entonces estaríamos negando la deidad de Cristo, ¿verdad? Y la palabra dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. De esta manera podemos ver que ellos se basaban, ¿quiénes ellos? Los gnósticos, los que estaban en Colosa, se basaban en sus filosofías y no en lo que la palabra enseñaba. De esta manera, bueno, con todo esto, pues tantas situaciones que se vivían, no vamos a ver todas esas filosofías, ¿verdad? Pero sí vamos a estudiar estos versículos que leímos para que veamos a través de la palabra lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, volviendo a Colosenses 1:15, hay mucha distorsión en el sonido. En Colosenses 1:15 regresamos, dice, es que está muy... Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, en este versículo vemos que hay una palabra que es imagen, que es semejanza, que es imagen, y es la palabra griega para imagen, eikon. La palabra griega para imagen es eikon, que significa semejanza. Les voy a dar algunos términos porque, ¿sí me escucha bien? ¿Ya no escucha el sonidito? No. Les voy a dar algunos términos griegos para que entendamos un poquito algunas palabras. Entonces les decía que esta palabra, lo que leíamos aquí, que él es la imagen del Dios invisible, esta palabra griega para imagen es eikon, con acento en la O y K, que significa semejanza. Y de eikon viene la palabra ícono, ícono, que se utiliza para referirse a las estatuas, porque nosotros sabemos que una estatua es la imagen generalmente de alguien, ¿verdad? Eso es una estatua. Ahora, la palabra dice que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Nosotros somos personas que estamos formados por diferentes rasgos, ¿como qué? Como la inteligencia, ¿verdad? Tenemos inteligencia, tenemos emociones, también tenemos voluntad, también que todo esto nos dan personalidad. Sin embargo, a la imagen y semejanza de Dios que fuimos hechos, nosotros como humanos, como personas, no poseemos los atributos que solo Dios posee. Sí somos hechos a su imagen, pero no poseemos atributos. ¿Cómo qué? Como omnipotencia, como que es todopoderoso, como omnipresencia, como omnisciencia, que todo lo sabe. Esos, como muchos otros, son atributos que solo le pertenecen a Dios, sí sabe, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí, pero no tenemos los atributos divinos, ¿sí? Somos simplemente humanos, hermanos. Nosotros somos humanos, no somos divinos, no tenemos divinidad. Debemos tener cuidado en eso porque nosotros no somos dioses, ¿verdad? Solamente Dios, Jesús, es divino y es por eso que Él es Dios. Y nosotros, aunque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, no tenemos divinidad. Somos solamente hombres. ¿Sí? Sí se entiende esto, ¿verdad? Es que mire, hay algunos que
que así lo han manifestado y llevan a la gente a cometer una serie de atropellos. Hay doctrinas que afirman a sus seguidores que son dioses. Yo no sé si usted ha visto, pero ha habido quienes han llevado a la gente hasta el suicidio porque dicen ser ellos Dios y que deben hacer lo que ellos dicen, que ellos son el Dios encarnado en la tierra. Y eso es algo que algunas doctrinas manifiestan, ¿verdad? Pero de ninguna manera es así. Porque el único que tiene divinidad es Dios, nosotros no. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado con todo eso de las, ay, se me fue el nombre de los sueños, de las visiones y de todo ese tipo de cosas, porque nos pueden llevar a cometer a lo mejor atropellos, ¿verdad? Porque, bueno, como les decía, el único que tiene divinidad es Dios. Solo Dios tiene el poder de crear de la nada, ¿sabe? Dijo Dios, separen, en la creación dijo, separen las aguas de la tierra. ¿Y qué pasó? Se separaron, ¿verdad? Produzcan las aguas seres vivos, ¿verdad? Produzca la tierra frutos, ¿verdad? Porque Él sí puede llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Fíjense, hermanos, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza, pero no tenemos atributos. ¿Por qué? Porque no somos omnipresentes. Por ejemplo, nosotros, como les decía, somos humanos. Su imagen y semejanza, la imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios es que tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la voluntad. Tampoco su imagen y semejanza es moral, porque nosotros somos pecadores y Él no peca, ¿verdad? Dios es santo, nosotros somos pecadores. Bueno, así dice la palabra. Él es santo, nosotros somos pecadores que hemos sido rescatados y redimidos, ¿sí? El pecado de Adán y Eva desfiguró algo, fíjense, aquí hay algo muy importante. El pecado de Adán y Eva desfiguró la imagen de Dios en nosotros con respecto a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. ¿Sí? Lo distorsionó por completo. En Romanos habla de que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí se acuerdan? Todo Romanos habla de que Dios entregó a los hombres a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque de continuo tendían al pecado. Todo eso quedó como consecuencia del pecado. Nuestra inteligencia, nuestras emociones quedaron caídas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero cuando viene Cristo, entonces estamos en que somos a la imagen y semejanza de Dios, pero bueno, no somos como Dios, no tenemos atributos. Y el pecado vino a distorsionar la imagen, ¿ahí estamos? ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando viene Cristo? Todo eso, ¿qué cree? Nos es devuelto. Nos devuelve a la imagen con la cual Él nos creó, porque Dios nos creó de una manera perfecta, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó cuando entró el pecado por medio de Adán y Eva? Se distorsionó, ¿verdad? Se distorsionó. Entonces Cristo viene y nos devuelve a la imagen con la cual Él nos creó. Bueno, entendiendo que siendo pecadores, el pecado, ¿qué hace, hermanos? Hace una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Nos separa de Dios, nos aparta. Pero si nosotros nos arrepentimos, el pecado nos aparta. Pero si nos arrepentimos, viene un nuevo nacimiento. Entonces es rescatada nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque ya no nos gobernará el pecado. ¿Verdad? Esto es importante, fíjese. Sino que Cristo que mora en nosotros y empieza a emanar en nosotros, viene a morar en nosotros, ¿y qué se empiezan a desatar?
y a emanar sentimientos como el amor, como la bondad. Empezamos a decidir bien, porque Cristo viene y mora en nosotros, ¿verdad? La distorsión que había del pecado, Cristo viene y ¿qué hace? La cambia en una manera hermosa, en una manera maravillosa. Yo creo que tú te puedes acordar antes de Cristo cómo era tu vida y cómo vino a ser tu vida cuando Cristo vino a morar en ti, ¿verdad? Qué diferente. Entonces viene Cristo y ¿qué pasa? Vamos a ver esto en Romanos 8:29, pero miren, les estoy haciendo esta distinción porque recuerden que los colosenses decían que Jesús era solo humano, que no era Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice Romanos 8:29. Yo se los leo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Pero en qué sentido? En nuestras emociones, en nuestra voluntad, para que nos parezcamos a Él espiritualmente. Y luego sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá. Mire qué hermoso esto que dice. Dice que los predestinó para que seamos conforme a la imagen del Hijo. Después dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos? ¿Cómo dice la palabra que somos? Transformados. O sea, poco a poco, paso a paso, somos transformados en la misma imagen para pensar lo que Él piensa, para sentir lo que Él siente, elegir lo que Él elige, ¿cierto? Sí, porque cuando nosotros estábamos en pecado, ¿tú querías pensar como Dios? ¿Actuar como Dios? No, de ninguna manera. Pero cuando Cristo viene a habitar en nosotros, cuando Él nos transforma, la palabra nos enseña que Él va haciendo una obra diferente en nosotros. Y entonces, por medio de conocer su palabra, por medio de conocer a Cristo, nosotros vamos pensando como Él, actuando como Él, vamos haciendo las cosas como Él las hace, ¿verdad? Pero Cristo era perfecto sin pecado, ¿se acuerdan? Nosotros somos hechos a su imagen, pero Cristo era perfecto sin pecado y Él era la imagen exacta de Dios. Nosotros no, porque nosotros no tenemos atributos. Qué pequeño detalle, ¿verdad? Nos faltan los atributos para poder estar mejor. Pero nosotros no somos divinidad, así que no los vamos a tener. Además de que necesitamos quitar el pecado en nosotros para restaurar la imagen de Dios en nosotros, ¿sí saben? Acuérdense que el pecado, ¿qué vino a hacer? Distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el pecado, ¿para qué? Para que se pueda restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Sí lo comprende? Siendo pecadores, la imagen de Dios está distorsionada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos, ¿no? Reconocer que somos pecadores, pero también necesitamos arrepentirnos. A veces hay pecados ocultos o hay pecados que a veces ya no nos acordamos. Pero aún dice el Señor en su palabra que Él nos puede traer a la memoria las cosas pasadas y aún las antiguas, en el sentido de que nosotros nos podamos arrepentir, ¿sabes? Y de esa manera nosotros podamos quitar el pecado. Aparte de arrepentirnos, necesitamos apartarnos del pecado. Sí, porque yo puedo reconocer.
yo me puedo arrepentir, pero es muy diferente que yo continúe haciendo y diga, ay, perdón, es que me cuesta trabajo, ay, perdón. No, a ver, si nosotros nos arrepentimos, ¿qué sigue? Apartarnos del pecado. Es que ya no podemos decir que me cuesta trabajo quitar esto de mí. Si yo estoy en Cristo, si la imagen de Cristo está en mí, si soy hecho a su imagen y a su semejanza, entonces yo necesito apartarme del pecado. ¿Y qué sigue? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, para que esa imagen de Dios se restaure, hermanos. ¿Sí? Porque miren, Dios es Dios, ¿sí o no? Dios es Dios, pero nosotros, entonces Él es Dios, nosotros no, entonces nosotros sí necesitamos ser restaurados, ¿verdad? Sí, no porque nosotros tengamos a Cristo en mi corazón, porque yo camine con Cristo desde hace muchos años, ya todo está bien, no. Necesitamos seguir trabajando en esto, ¿sabe? Porque un detallito, un pequeño detalle, ¿qué saben qué hace? Nos hace perder todo lo que pudimos haber ganado durante años. Salomón en el libro de Eclesiastés en el capítulo 10 verso 1 dice que unas pocas moscas echan a perder todo el perfume del perfumista. ¿Sabe? El perfume que se fabricaba en aquella época llevaba un proceso muy elaborado, muy elaborado. Pero si es en ese perfume que llevaba una serie de cosas, no se los puedo explicar ahorita por tiempo, es mucho por explicar. Pero si unas pocas moscas entraban en ese perfume y el perfumista no se daba cuenta y las moscas se quedaban ahí, cuando el perfumista iba y destapaba el frasco, ese perfume que debía oler hermoso, fragante, apestaba y hedía. Imagínense todo lo que unas pocas moscas echaban a perder por no tener cuidado. Cuando nosotros no nos apartamos del pecado, cuando nosotros no nos arrepentimos o dejamos que un pequeño detalle venga a nuestra vida, podemos echar a perder todo lo que a lo mejor durante años se pudo haber ganado en una vida en Cristo. ¿Sabe? Un pequeño detalle, una pequeña situación, un descuido, la falta de estudio, la falta de buscar a Dios, la falta de congregarme, puede afectar toda una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros día a día, de continuo a continuo, estemos caminando en Dios y seamos restaurados, hermanos. Día a día, ¿verdad? Miren, la segunda parte del verso 15, que estamos en Colosenses 1:15, dice que Jesús es el primogénito para toda creación. Esto significa que Él tiene preeminencia. Él es el primero sobre toda la creación. Aquí hay un estudio muy importante, pero también es demasiado, por tiempo no lo vamos a ver, pero hay muchas cosas interesantes que podemos ver en estos temas de Colosenses, en estos versículos. Y aquí dice que Jesús es el primogénito, es el primero, ¿verdad? Posteriormente, Pablo en los versículos 16 y 17 menciona 3 argumentos que confirman la preeminencia de Cristo sobre toda la creación, o sea que Él es el primero. Pero déjame darte el término de preeminencia, porque para poder entender necesitamos saber qué es, ¿verdad? Dice que preeminencia significa superioridad. Bueno, principalmente la palabra preeminencia es totalidad, pero también significa superioridad, ser superior en rango, autoridad o importancia. También es primacía, o sea, ocupar el primer lugar o posición. También es destacamento, que es sobresalir entre otros en calidad, habilidad o logros.
También es preponderancia, que es tener más peso o influencia que otros. Y en contexto bíblico encontramos que esta palabra preeminencia se refiere a la supremacía y autoridad de Dios o de Jesucristo. O sea que la palabra preeminencia también es supremacía y también es totalidad. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces continuamos en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí encontramos tres argumentos de los que habla el apóstol Pablo acerca de la supremacía de Cristo o preeminencia. Primer argumento lo encontramos en este versículo 16, donde dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo el universo, hermanos. Las maravillas de la naturaleza, las formaciones rocosas. ¿No te impresiona cuando ves y dices, qué hermoso cómo esto formó Dios, ¿no? Fíjate, yo creo que tú has leído el Salmo 19, pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es hermoso contemplar también los cielos, ¿verdad? La hermosura como Dios creó todas las cosas, cómo hizo los cielos, cómo hizo el sol, la luna, las estrellas, yo no sé, todo lo que Dios creó. Cuando nosotros vemos eso que Dios creó como el sol, la luna, las flores, ¿no te has preguntado cómo? Tanta variedad, tantos colores, los árboles frutales. Por cierto que yo les andaba explicando mucho a los chavos sobre radicales y había una perita ahí que ya estaba casi dando y luego yo no sé quién la quitó. Les dije, no vayan a quitar esta perita de aquí, pero total es que la quitaron. Pero bueno, mira, ve cómo Dios hace todas esas cosas. La diversidad de animales, ¿verdad? Estamos viendo que detrás de todo eso hay un diseño muy inteligente, por lo cual debe de haber un diseñador, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, porque cuando tú ves una obra plasmada en un cuadro, y tú dices, ay, qué hermoso, qué obra tan hermosa. Detrás de todo eso debe de haber un diseñador, ¿cierto? Así es en la creación, no es obra de la casualidad o por una explosión que salió un diseño, ¿verdad que no? El famoso Big Bang. De ninguna manera es así. Todo lo creado alrededor de nosotros habla de una inteligencia y creatividad extraordinaria. Extraordinaria, que solo puede venir de un ser maravilloso, de un creador con una mente brillante. Sí, porque hay muchas mentes brillantes, pero ninguna como la de nuestro Dios. Ese creador solamente puede ser Jesucristo. Por eso Pablo dice, fue creado por medio de Él. Todo fue creado ¿sabes que tú y yo fuimos creados por medio de Él? Y que Dios hizo las cosas hermosas en su tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de dejar que se distorsione la imagen de Dios en nosotros? ¿Verdad? En el versículo 17 está el segundo argumento. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El segundo argumento es que Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? El que está en preeminencia sobre toda la creación es Cristo. Porque todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas visibles, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Antes de todo, antes de que tú veas la naturaleza, los árboles, los cielos, las estrellas, antes de todo eso es Cristo. Observemos que este es el poder de la palabra. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? Fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y todo lo que ustedes saben con respecto a la creación.
Esas separaciones son las que Dios hizo. Por lo tanto, hay un creador al que hay que rendir cuentas, ¿sí sabes? Hay un creador, pero a ese creador nosotros le tenemos que rendir cuentas, porque todas las cosas en él subsisten. Todo le pertenece a Dios además. Y Dios nos va a pedir cuentas de cómo nosotros andamos, de cómo nosotros hagamos las cosas y qué hicimos con su creación. ¿Verdad que sí? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, aquí encontramos unos puntos que nos ayudan a esto, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esta manera entendemos que Dios existe y Él es el creador. Y que no hay excusa para decir que Dios no existe. No hay excusa. Porque nosotros lo podemos ver en todo lo que fue creado. Bueno, pues es que mucha gente, los filósofos dicen, no, sí, por gracias a la, hay quienes le dicen gracias a la vida, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todas las cosas por Él subsisten. El tercer argumento, que es en este verso 17, todas las cosas que en Él subsisten, aquí subsisten significa que están bajo su poder. Bajo su poder Dios puso leyes. Recordemos lo que dice el Salmo 19:1, ya te lo leía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así dijo Dios, lo proclamó, lo cual implica que dio leyes. Dios estableció todo y además lo sustenta con la palabra o con el poder de su palabra o con la palabra de su poder. Por medio de eso Dios sustenta todas las cosas. De esta manera podemos ver que Dios tiene el poder para sustentar todas las cosas. ¿Verdad? Es como en tu trabajo, tú eres un trabajador, eres un empleado, a lo mejor eres un jefe, yo no sé, pero tu palabra, además si eres jefe tiene que ser ley, ¿no? Tiene que haber algo establecido, ¿verdad? Es algo que estableces y lo vas a sustentar por medio de lo que tú dijiste, ¿no? Ya seas un jefe o un trabajador, ¿verdad? Porque si tú le dices a tu patrón, sí, patrón, yo lo hago, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hacerlo, ¿por qué? Porque tú lo debes sustentar con el poder de tus palabras, ¿sí o no? Bueno, Dios es diferente, Dios es Dios. Él lo sustenta todo, pero nosotros debemos tener la esencia de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Y si nosotros tenemos la esencia de Dios, entonces, al hacer las cosas, al decir las cosas, ¿qué debe ser? Debe haber un sustento en nuestras palabras, ¿verdad? Debe de haber un sustento de todas las cosas. Porque vemos que Dios tiene el poder para sustentar todas las cosas. Así nosotros, por ejemplo, vuelvo a repetir en el trabajo, ¿no? Yo debo sustentar que si voy a hacer tal trabajo, lo tengo que hacer, ¿verdad? Algo hermoso es que la tierra sigue produciendo. Dios dijo, sojuzgad la tierra, dice, señorearla, gobernarla. Y fíjense, la necedad del hombre es que no sabemos cuidar en el entorno que Dios nos dio, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Sí entendimos? Dice el Señor que debemos señorear la tierra, que la debemos gobernar, pero la necedad del hombre es que no sabemos cuidar el entorno que Él nos dio. Lo podemos ver con tanta contaminación en muchas áreas, como la basura, por ejemplo. Y la cual muchas veces no se sabe combatir.
Hasta ahorita el hombre no ha sido capaz de combatir la contaminación que nosotros mismos producimos. Porque cuando en el Edén, les pregunto más bien, ¿en el Edén había contaminación? No, todo era hermoso, un paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha hecho todas estas cosas? El hombre. Qué tremendo, ¿no? El hombre no ha sido capaz de cuidar. Y nosotros como cristianos también somos responsables, ¿sí sabes? Nosotros debemos de tener ahí mucho cuidado. Como, no, imagínate que vas en el coche y alguien va sacando la mano tirando la basura, ¿no? Y atrás trae un pescadito, Jesús. Ah, bueno. Nosotros debemos cuidar la tierra, porque esta es la casa donde Dios nos puso, ¿sí sabes? Es la casa donde Dios nos puso. Y nosotros podemos ir aportando un grano de arena, ¿verdad? Si yo no tiro la basura en la calle, si yo no contamino con sustancias, tantas cosas. Nosotros podemos seguir contribuyendo. Así que bueno, ya te dije, pero aquí, así que no tiremos basura y desechos en la calle. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Cada cosa. Empecemos por cuidar nosotros, hermanos. Porque sí es cierto, mire, estamos terminando con el planeta Tierra, que Dios nos dio para que habitásemos en él. Y bueno, hay quien a lo mejor no le importa y también no le importa que ya no haya agua, no lo sé, pero a nosotros sí nos debe de importar. Sí nos debe de importar cuidar el medio ambiente también, ¿verdad? Después sigue diciendo Colosenses en el verso 18, 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué dijimos que es preeminencia? Dijimos varios puntos, ¿no? Totalidad, supremacía, autoridad, ¿sí? Entonces dice aquí que para que en todo tenga la preeminencia. Aquí encontramos verdades acerca de la preeminencia de Cristo que está sobre toda creación. Número 1, Cristo, cabeza de la iglesia. Estamos en el versículo 18. Una verdad es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, porque Él controla todas las partes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él controla todo el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Él controla cada parte. Cada parte, cada parte. Por ejemplo, cuando Pablo dice que sean llenos, en la palabra dice Pablo, el apóstol Pablo, que seamos llenos o que sean llenos, es decir, que sean controlados por el Espíritu. Dios trabaja para que seamos llenos, ¿sí, hermanos? Controlados por el Espíritu. Como cabeza, Dios tiene influencia sobre cada parte del cuerpo. Dios tiene influencia sobre cada uno de nosotros. Él tiene influencia sobre ti si eres nacido de nuevo, ¿sí? Dios da dirección al cuerpo. Entonces, el que tiene la preeminencia en la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿sí o no? Porque ¿qué dijimos que es preeminencia? La totalidad, la supremacía, la autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la influencia, la preeminencia en la iglesia? Cristo, ¿sí? Jesús. ¿Se acuerdan de Diótrefes en las cartas de Juan? Bueno, había un hombre llamado Diótrefes. Pablo dice que ese Diótrefes quiere tener el primer lugar en todo. O sea, ustedes luego léanlo, búsquenlo, Diótrefes. Y dice ahí Pablo que Diótrefes quiere tener el primer lugar en todo, quiere tener la preeminencia en todo. Y yo como apóstol les doy una orden que Dios me delegó y esto no, y dice que este Diótrefes no obedecía. Entonces, hablando Pablo, dice, yo mando a algunos hermanos y no los recibe, los echa de la iglesia.
Pero cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo, voy a hablar con él de las cosas que nada más andaba parloteando y que no estaba haciendo bien. Allí, ¿quién quería tener la preeminencia? ¿Quién? Diótrefes, así es, Diótrefes. Algo que no se debe permitir es que en la iglesia haya Diótrefes, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque la primacía, la supremacía solo le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Ajá. Entonces no se puede permitir en la iglesia Diótrefes, porque la supremacía solo es de Dios. Qué importante es entender esto, hermanos. Nadie puede tener el primer lugar en la iglesia. Nadie. Nadie puede tener la preeminencia, solo Dios, porque Él es el que la gobierna y Él reina. Él reina sobre su iglesia. Ajá. Cristo es el principio de la iglesia. Número 2, segunda verdad. Cristo es el principio de la iglesia. Principio habla de origen. Entonces la iglesia se originó en Cristo. Cristo murió por los pecadores y los pecadores nacidos de nuevo, ¿qué hacen? Forman la iglesia. ¿Sí? Entonces, en Él se originó la iglesia. Por eso, ¿qué cree? Nadie es dueño de la iglesia. Solo Jesús, que la compró a precio de sangre. Si alguien en la iglesia mete sus visiones y deseos terrenales, pues bueno, ¿qué va a suceder? Es que se va a meter en problemas, porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesús la va a edificar. ¿Sí? Ciertamente Dios puso pastores, ¿verdad que sí? Los puso como cuidadores a quienes Él les delega, pero la muerte y resurrección de Jesús dio origen a la iglesia, y ahí está la preeminencia de Cristo. Él es el que la sustenta. Amén. ¿Sí se entiende, no? Tercer verdad, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Aquí habla de los que han resucitado de los muertos. ¿Como quién? Como Lázaro, por ejemplo. Jesús resucitó. ¿Sí sabes que Jesús resucitó después de Lázaro? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del hijo de la viuda en el Antiguo Testamento, que también resucitó? Entonces, Cristo no fue el primero que resucitó. Lo que significa es que Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque Cristo es el supremo en jerarquía de los que resucitaron. No importa que no haya sido el primero, Él es el supremo en jerarquía. O sea, Él es el primero, pues, ¿verdad? Quiere decir que sigue siendo el primero sobre todos, aunque haya otros que resucitaron antes. Cuarta verdad, Cristo es preeminente en todo. En el verso 18 dice: para que en todo tenga la preeminencia o la supremacía, el primer lugar. Por eso el mandamiento es que amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo. Primer lugar. Cristo es Señor de la iglesia, Él tiene el primer lugar. ¿Sí? Miren, hermanos, aquí hay que aplicar un poquito. Si tú no tienes a Cristo en primer lugar en tu vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Allá los de atrás. Pues está cometiendo un grave error. Eso es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque mire, porque no son constantes, se congregan a veces no, cada mes. Ajá. Ahora la última enseñanza que dio nuestro pastor Chuy, hablando de la venida de Cristo, habló mucho acerca de congregarse, ¿verdad? Dice que algunos pues se quedaron en la pandemia porque no se congregan. Pero sí es cierto, Cristo va a venir por su iglesia, pero va a venir por una iglesia que esté viviente, ¿verdad?
Entonces, qué importante es que nosotros tengamos a Cristo como primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos constantes, si no asistimos regularmente a la iglesia, si no estudiamos la palabra, si no nos involucramos en las cosas de Dios, si no oramos, no tenemos comunión con Dios, pues no va a aplicar nada a nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, muchos pueden decir que Cristo es su Señor, pero muchas veces no se entiende lo que es el señorío de Cristo. Alguien me dijo hace poco que otra persona decía que es cristiana, pero no asistía a la iglesia. O sea, yo soy cristiana, pero no me congrego. Entonces yo pregunto, ¿cómo pudiéramos decir que somos cristianos? ¿Verdad? Ese es el problema, que no se entiende el señorío de Cristo. Y señorío significa el que gobierna, o que Él gobierna. Él dicta las órdenes. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Solamente obedecer. Vuelvo a tomar el ejemplo del trabajo como aplicación. Si tu jefe te da una orden, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Por qué Cristo nos da órdenes y no obedecemos? Lo digo en general, también me aplica a mí. Porque Dios nos da órdenes, pero muchas veces no obedecemos. ¿Verdad? Y como les decía, yo no hablo como que esto es muy fácil, porque no. Y que yo lo siga al pie de la letra, porque no es así. Pero en eso tengo que trabajar día a día. Y en eso cada uno de nosotros debemos trabajar día a día. El problema, ¿sabe cuál es? Que no lo trabajemos. Y que podamos leer la palabra y que a lo mejor podamos aprender textos o aprender la palabra, pero que no lo apliquemos a nuestra vida. Ese es el problema. Porque cuando alguien dice que es cristiano y no tiene a Cristo en primer lugar en su vida, ¿sabe qué está haciendo? Está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, con la negación de uno mismo. Porque si yo estoy negando a Cristo, pues estoy negando que yo también, bueno, pues yo estoy negando que soy cristiano y que sigo las órdenes de mi amo, ¿verdad? El que no toma, ¿sabe por qué? Porque más bien nosotros nos debemos negar a nosotros mismos. El que no toma su cruz cada día y no viene en pos de mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Dice el Señor, no se va a parecer a mí, porque todavía el ego, ¿verdad? Las emociones, la voluntad pueden estar gobernando a esa persona, ¿sí o no? El egoísmo, tantas cosas. Y no, porque necesitamos ser transformados a la imagen de Jesús, ¿sí? Entonces, si tú dices que Él es tu Dios, sí, ¿verdad? Porque tú dices que Él es tu Dios, pues entonces Él debe de tener la preeminencia en todo, en tu vida. En tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Un joven o una joven cristiana que se quiere casar. Bueno, ¿no creen que sería inteligente preguntarle al Señor, compadre, esta es la mujer o este es el varón que tú tienes para mí? ¿Sí? ¿No sería inteligente? O que la chica, padre, este es el varón que tienes para mí. Sí, ¿verdad? Eso sería inteligente, porque el Señor puede decir que no. Pues sí. Ajá. No, es que mira, padre, me gusta, ¿cómo ves? No, no es lo que tengo para ti. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque Señor, es que. Y bueno, imagínate que ese joven o esa joven no sea cristiano. Bueno, a lo mejor puede asistir a la iglesia, pero yo como siempre les he dicho a mis hijas, no porque una persona, no porque un jovencito vaya a la iglesia significa que es de Cristo o que Dios esté en él.
Pero también pasa con las jovencitas, ¿verdad? Y bueno, y peor que no fuera cristiano y se aferran. Ponen en mesa de discusión la palabra de Dios. Porque si Dios te dijo que no y tú dices que sí, entonces ¿eso qué es? Poner en mesa de discusión lo que Dios dice. ¿Sí o no, hermanos? Y eso no es de un cristiano, porque la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios se obedece. ¿Verdad? Entonces, ¿realmente Cristo tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la preeminencia en tu familia? ¿Tiene la preeminencia en tu matrimonio? ¿Tiene la preeminencia en tu servicio para los que servimos? ¿Tiene la preeminencia en mis finanzas? ¿Realmente lo que tengo es mío o es de Él? ¿Verdad? Porque también ahí debemos entender, ¿no? ¿Tus hijos son tuyos o son de Él? Ajá. ¿Y si Dios lo llama como misionero al África? ¿Le vas a discutir a Dios? Ay, Señor, es que yo quiero que sea abogado. Y entonces ya no le estamos dando la preeminencia a Dios, ¿verdad? Si Dios te pide a tu hijo para que no se pierda, ¿se lo entregarías? Y ahí es donde los cristianos empezamos a batallar. ¿No es así? Ay, Señor, es que yo quiero que mi hijo sea un abogado prestigiado. Entonces, si Dios manda a tu hijo de misionero, ¿será un fracaso? ¿Será un fracasado? Tenemos que reconvenir en que si Cristo es mi Señor en todo, entonces Él tenga la preeminencia, ¿verdad? Y no está fácil, ¿o sí? No, pero Dios es Dios. Y Él sabe por qué hace las cosas y sabe lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Mira, luego sigue diciendo en el último versículo que vamos a leer de Colosenses 1:19, en cuanto a lo que estamos estudiando, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí Pablo está asegurando que Jesús posee toda la deidad. Ya vamos a terminar. Plenitud en el griego es la palabra pleroma, que significa totalidad, abundantemente, que lo llena todo. Es como tener un vaso vacío y pedimos que lo llene hasta que rebose, hasta que esté repleto. Entonces eso significa repleto de la deidad, hasta que estemos completamente llenos, repletos de Dios. Eso es plenitud, hermanos. La palabra pleroma. Ajá. Así es como Dios quiere que nosotros estemos, repletos, llenos, completos, pero de Él. De Él. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente. Si en Él habita y Cristo habita en nosotros, entonces ¿te imaginas cómo vas a estar? Rebosando, ¿verdad? Deidad del griego de Theotes, que significa divinidad. Esto es la divinidad suprema. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Jesús es Dios, Señor, supremo, todopoderoso, el que lo llena todo. Él es desde el principio. Fuera de Él no hay nada. Nada, hermanos, nada. Yo no sé tú qué pienses, pero para mí lo es todo. Por eso ese canto que cantábamos: tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Y de verdad, cuando cantamos la palabra, deberíamos hacerlo con todo nuestro corazón y decirle: sí, lo canto para ti, tú lo llenas todo. Me llenas, por eso estoy alegre, por eso estoy contenta, por eso puedo hablar tu palabra, reboso de tu presencia. Qué tremendo, ¿no? Esto fue desde el principio. Enviar a su Hijo Jesús
como hombre, pero sin contaminación humana. A Dios el Padre le plació que a través de la obra del Espíritu Santo viniera su Hijo Jesús sin ninguna contaminación de sangre humana. Es por eso que Él es Dios, la simiente de Dios. ¿Verdad? Porque Él nació por obra del Espíritu Santo. Bueno, Él se dio por obra del Espíritu. Vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo les escribe de esta manera a los colosenses? Bueno, yo creo que había una preocupación de que los colosenses perseveraran en Cristo, ¿no cree? ¿Por qué? Por todas las filosofías. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Por todas las filosofías que se estaban filtrando, todo ese gnosticismo, todas esas mezclas que al día de hoy sigue pasando, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y sabe, seguramente Pablo no quería que ellos se perdieran. Es la misma preocupación de Cristo por su iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos. No nada más que tú. Dios quiere que tu familia se salve, ¿sí sabes? Dios quiere que tus vecinos se salven, ¿sabes? Dios quiere que tus compañeros de trabajo se salven. Dios quiere que en tu escuela tus compañeros se salven. Dios quiere que todos los que están aquí a nuestro alrededor se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros primero considerarlo a Él como el primero en todo. Nosotros considerarlo a Él como el primero en todo. Que de verdad se vea que estamos impregnados de la presencia de Dios. Porque cuando tú estés lleno, cuando haya pleroma en tu vida y hables la palabra, ¿qué crees? La gente va a recibir algo. ¿Por qué? Porque estás lleno. Pero cuando no estamos llenos, cuando no es Dios nuestro primer lugar, difícilmente la gente va a poder tener un cambio. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en nosotros. Saben, en el día de hoy hay mucha gente, muchos cristianos. Las iglesias están llenas de gente que han dejado de ver a Cristo como su todo, como el primero. Mira cómo antes de estos nosotros empezamos a leer a partir del versículo 15 de Colosenses 1, pero antes de estos versículos que leímos, el apóstol Pablo le habla a los cristianos en Colosa. Vamos a leer lo que dice Colosenses 1:9. Vamos ahí, hermanos, para terminar. Mira lo que dice. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debemos andar? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano que está lleno, que Jesús es su todo. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es lo que un cristiano debe anhelar. ¿Qué? Ser llenos del conocimiento, tener inteligencia, pero no la inteligencia del mundo, la inteligencia que proviene de Dios.
Ajá. Y que podamos andar como es digno del Señor, agradándole a Él, hermanos. Nosotros no estamos para ver si sí o si no. Mejor sí soy cristiano, mejor no lo soy, mejor a ver, mejor si voy, mejor no. No, el tiempo ya no tenemos tiempo para perderlo, ¿sí sabes? Ya no hay tiempo para perderlo. Necesitamos a Cristo. La gente aún está enferma, aún está postrada en una cama y no reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero qué tremendo sería que los cristianos, teniendo el conocimiento, no reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y dependamos completamente de Él, ¿no crees? Así es que, hermanos, todo esto nos lleva a afirmar nuestra fe y nuestro conocimiento de quién es Jesucristo, para que andemos como es digno del Señor. Vuelvo a repetir, ¿cómo? ¿Cómo quiere? Agradándole en todo, fortaleciéndonos, siendo pacientes, ¿sí sabes? Siendo pacientes, no desesperados, teniendo gozo. Es que qué difícil ver a un cristiano que esté con toda seriedad y con toda tristeza, ¿no? Teniendo gozo. Porque la palabra de Dios nos da gozo. La palabra de Dios nos hace alegres, ¿sí sabes? Y bueno, pues termino, hermanos. Si tú has dejado de ver a Dios como el primero en tu vida y por ello has tenido muchos problemas, dificultades, circunstancias, a lo mejor no te diste cuenta en qué momento dejaste de perseverar en Dios y hoy tu vida ya no dependa de Él. Y poco a poco te estás apartando de Él. ¿Qué te parece si oramos? Digo, yo no sé cómo estés tu situación, tú sabes, ¿verdad? Cada uno sabemos si verdaderamente mi vida pueda estar rebosando o si mi vida, pues a veces podemos hasta decir, ¿y cómo para qué voy a la iglesia? Si mira cómo está mi vida. Bueno, es que a lo mejor no te has dado cuenta que poco a poco te has apartado de Él. Y es el momento de que oremos. ¿Y sabes por qué? Porque sí puede llegar un momento en que nos apartemos completamente de Él. Y yo creo que si con Cristo las cosas a veces no son fáciles, sin Cristo están completamente difíciles. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos? Y le pedimos a Dios que nos llene de toda su plenitud. Mira, a lo mejor tú le puedes decir a Dios, he perdido el gozo de mi salvación. Me cuesta trabajo estar alegre, estar contento, estar feliz, sonreír. ¿Sabes? Y a lo mejor aún esos detalles nos están faltando. Pero bueno, pues es el momento de que nosotros de verdad reconvengamos y digamos, Señor, pues yo quiero que tú seas mi todo, el todo de mi vida, el que me llena. Como lo decía el canto, ¿no? Tú lo llenas todo, 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 todo. No importan los problemas, no importan las dificultades, no importan las circunstancias. Él lo llena todo, ¿sabes? Yo no sé cuál sea tu problema, si es que lo tienes, cuál sea tu necesidad, si es que la tienes. He hablado ahorita últimamente con algunas personas que están enfermas o que han estado pasando por enfermedad y yo les decía, es que nada está escrito. No importa la enfermedad que tienes, no importa lo que los médicos digan, dependes de Dios. Y todos dependemos de Él. Y si Dios quiere, nos puede mandar una enfermedad, ¿verdad? También. Y entonces, ¿para qué esperar hasta ese momento? Si podemos empezar a reconvenir en una vida plena, plena, ¿verdad? Así que tú sabes cuál es tu situación, cuál es tu necesidad.
A lo mejor tus deseos, tus anhelos, pero aún ya lo vimos. Con la joven o con el joven, pues sí, a lo mejor Dios te va a decir que no a ese deseo, a ese anhelo que tienes, pero también en eso debemos estar plenos esperando en Él, ¿verdad? Así que vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos porque eres Dios, porque eres el Señor, porque eres, como lo hemos visto, tú eres la preeminencia. Tú eres el todo de nuestra vida y debes ser el todo de nuestra vida, oh Dios.